Y tal como lo prometimos, vamos a ir tratando de entender qué es lo que está pasando, porque bueno, ha habido muchas noticias del ámbito judicial en los últimos minutos. De hecho, estamos viendo aquí en los 6 monitores que hay en el estudio, en todos casi transmitiendo en directo la detención de Amado Vudú, ¿no? Detenido por orden del juez Ariel Lijo. Esto es algo que ha ocurrido ahora, pero también te contábamos que el jurado de enjuiciamiento de magistrados de la provincia resolvió por unanimidad suspender al juez Luis Arias. Bueno, para conocer un poco más en detalle es que estamos en contacto con el diputado Guillermo Castelo, que es diputado provincial por Cambiemos y además es abogado, escribano y docente universitario. Doctor Castelo, gracias por atendernos. Buen día. Buen día, gracias a ustedes por el llamado. ¿Cómo andan por ahí? Bien, muy bien, diputado. ¿Está en Mar del Plata usted? Ya estoy en Mar del Plata de vuelta. Anoche Bueno. viajamos desde allá de La Plata justamente. ¿Cómo está el tiempo? Está medio nublado, ¿no? No, ahora está saliendo el sol, está poniéndose lindo. Esperemos tener un lindo fin de semana. Si viene mucha gente y disfruta de nuestras playas. Claro que sí. Bueno, diputado, pero lo llamamos, en realidad algún día podemos hablar tranquilamente bastante de Mar del Plata porque da bastante, inclusive como uno de los lugares donde se dan algunas situaciones bastante particulares respecto del empleo y demás, con eso del empleo temporario y demás. Pero ya vamos a charlar de eso. Ahora lo consultamos por su métier, por el tema judicial, ¿no? Bueno, esto de Amado Vudú es de las últimas horas, habrá que esperar un poco más, o usted ya tiene la información suficiente como para comentarnos un poco qué es lo que está pasando en el caso Vudú. No, lo que está pasando ahí es una causa que se le ha iniciado a Amado Vudú y también que toca a su presunto testaferro Núñez Carmona por enriquecimiento ilícito. Se hicieron unas auditorías en las cuentas y en los gastos de Vudú y de su socio, y no habría podido justificar estos gastos y la forma de vida que tenía en los últimos años y los ahorros que habría tenido, las compras de un departamento que hizo Vudú a su novia de ese momento, Agustina Canfer. Digamos, hay un montón de inconsistencias por las cuales se realizó la detención, tanto del ex vicepresidente esta mañana como de su ex socio, su presunto testaferro Núñez Carmona. Es una causa que lleva el juez Lijo. Y es una causa que nosotros estamos esperando hace mucho tiempo, porque nosotros ya veíamos que había un montón de inconsistencias y que no podía justificar su patrimonio ni sus gastos desmedidos. Nosotros que lo conocemos a Vudú de acá de Mar del Plata sabíamos que él, digamos, no tenía un pasar o un estilo de vida que justificase esos gastos, esas compras, digamos, esos ahorros que él mostraba en sus declaraciones juradas, ¿no? Así que, bueno, bienvenido sea, porque estamos viendo, por otra parte, que la justicia se está desperezando después de varios años, 12 o 15 años de mirar por otro lado y de hacer caso omiso a los reclamos de la gente, de la ciudadanía, en esta lucha contra la corrupción que hemos emprendido desde la coalición cívica y ahora desde Cambiemos. Me parece que la justicia está poniéndose a tono con los reclamos que la ciudadanía expresó en el 2015 y que volvió a expresar ahora en las 2 elecciones. La gente está pidiendo, y esto uno lo siente y lo palpa en la calle, está pidiendo el fin de la impunidad, la recuperación de las instituciones, una justicia independiente, mayor república. Así que bienvenido sea todos estos movimientos y una justicia más despierta. Otro de los títulos que tenemos hoy nosotros en nuestro programa es esta decisión de suspender al juez en lo contencioso administrativo del juzgado número 1 de La Plata, Luis Arias, alguien que ha tenido muchísimo protagonismo en los últimos 4 o 5 años con distintos fallos. ¿Por qué no nos explica un poco qué es lo que ocurre aquí? Bueno, aquí yo inicié una denuncia inicié un jury en el mes de marzo de este año, justamente por la publicación de una solicitada que hizo el juez Arias junto con 1000 personas más, personalidades del espectáculo, muchos políticos. La solicitada la firmaba Daniel Scioli, la firmaba Máximo Kirchner, la firmaban muchos dirigentes kirchneristas, algunos del espectáculo, del arte y demás. Era una solicitada que publicó en algunos diarios que se llamaba Unidos en Defensa de la Democracia, lo cual decía bastante de su contenido. Hablaba de que criticaba al gobierno nacional porque decía que perseguía a dirigentes políticos, sindicales, sociales, especialmente a la expresidenta. Catalogaba de persecución política este ilegítimo accionar de la justicia del que hablábamos recién, calificaba a las causas judiciales seguidas contra la expresidenta de brutal embestida del gobierno, afirmaba que existe un programa del gobierno autoritario que solo puede implementarse con represión y con cercenamiento de derechos. Convocaba a la sociedad a unirse como si fuera un partido político para frenar el proyecto del ajuste. Decía que era un proyecto de gobierno para ricos, excluyente, dice que la democracia está en peligro. Todo eso decía el juez Arias en una solicitada. Entonces nosotros
vimos que esto era incorrecto, que digamos que no es la función de un juez hacer apreciaciones políticas partidarias, manifestar una clara posición política. Doctor, discúlpeme que le interrumpa, pero digo, ¿eso está expresamente prohibido para los jueces? Pero por supuesto, por supuesto está prohibido. Hay una ley que regula el funcionamiento de los tribunales y de los jueces, la 13661, que habla claramente de que los jueces no pueden tener este tipo de conductas, que no se pueden expedir políticamente, que no deben participar en actos o reuniones de índole político, que deben mantener y mostrarse imparcial, independiente, digamos, violaba claramente por lo menos 3 artículos de esta ley 13661. Entonces nosotros iniciamos un jury, y esto después se juntó con también una denuncia que le hizo el Procurador General de la Provincia de Buenos Aires anterior a digamos, la doctora Carmen Falvo, donde lo denunciaba por graves irregularidades en diferentes procedimientos. Se juntaron estas 2 causas y finalmente ayer el jury, que está, hay que decirlo claramente esto, ¿no? Porque yo lo escuché ahí al juez Arias que estaba quejándose de una intencionalidad política del jury. Bueno, el jury está previsto en la Constitución Provincial. Está conformado por 10 jurados, que son la mitad legisladores. Es decir, hay 5 legisladores de todos los partidos políticos. Y después hay 5 abogados de la matrícula, digamos, que son sorteados, digamos, no hay ninguna intencionalidad, ninguna búsqueda de apartar a nadie aquí. Estos 5 legisladores, hay uno solo que es de Cambiemos, el resto son de otras fuerzas políticas. Y todos, por unanimidad, con la presidencia de la presidenta justamente de la Corte Suprema de Justicia, han fallado 10-0 a favor de la suspensión justamente del juez. Yo creo que es correcto. Nosotros habíamos advertido ya que este juez estaba, digamos, tomando algunas actitudes imprudentes y algunas declaraciones, digamos, fuera de lo que es el ámbito judicial, y estaba muy politizado, así que me parece que está bien suspendido. Ahora veremos, porque esto no es definitivo. Creo que en marzo o abril del año que viene se va a tratar o no la destitución. Recién en marzo o abril del año que viene. Sí, creo que son tienen 6 meses de suspensión, y después de ahí se verá si lo apartan definitivamente, ¿no? Ahora, el informe de prensa dice son 18 cargos los que... Sí, 18 cargos, pero por eso muchos tienen que ver, aparte de mi denuncia, tienen que ver con avasallamiento de competencia de magistrados de otros fueros, sin tener jurisdicción, interfería en otros procesos judiciales, utilizaba medidas cautelares como para bajar fallos de otros jueces, digamos, hubo varias irregularidades de tipo administrativo, si se quiere. Y después esta causa que yo le inicié por haber perdido la imparcialidad que debe tener un juez al adherir públicamente a un sector político determinado, ¿no? Así que me parece que se juntaron esas 2 cosas y ha sellado la suerte, por lo menos momentánea, del juez Arias. Estamos hablando con el doctor Guillermo Castelo, que es diputado provincial por Cambiemos, pero que además es abogado, escribano y docente universitario. Aprovechamos para preguntarle por otro tema resonante en materia judicial, y hemos escuchado, por un lado, digamos, que la gente expresándose y diciendo o mostrando su beneplácito porque se detenga a aquellos que están ligados a hechos de corrupción. Pero también hemos escuchado de otro lado diciendo que se puede llevar adelante estos procesos y hasta que no haya condena no hay por qué detener a una persona. Y en esto me estoy refiriendo al caso Julio De Vido, el exministro y exdiputado ahora también. ¿Por qué no nos explica un poco la parte técnica de esto? ¿Hasta dónde tiene razón la gente que dice que De Vido podría estar en libertad tranquilamente siendo procesado? Bueno, le explico. Es complejo porque esto tiene que ver con la ley de fueros nacional, porque Julio De Vido es diputado nacional, ¿no? La ley de fueros nacional, que es del año 2001, que justamente ha sido redactada por Lilita Carrió en el 2001, permite al juez, a todos los jueces, investigar a los acusados hasta las últimas consecuencias, es decir, continuar todo el proceso menos detenerlo. Es decir, si hay un acusado de corrupción o de otro acto jurídico, lo puede, digamos, investigar, puede pedir pruebas, puede hacer todos los actos jurídicos que correspondan a esa causa, menos la detención, menos pedir la detención. Salvo que el juez crea, que en este caso fue lo que pasó con De Vido, que De Vido pueda llegar a obstaculizar la causa o pueda llegar a fugarse del país o demás, y en ese caso pide el desafuero para detenerlo, que fue lo que pasó. Nosotros estamos trabajando, en la provincia de Buenos Aires no hay una ley de fueros. Yo tengo un proyecto que se asemeja mucho al de la doctora Carrió y que permite incluso hacer algunas actuaciones más dentro del proceso. Pero ahí hay que tenerlo claro el tema de los fueros. Acá lo que se pidió de De Vido justamente por miedo a que intervenga, interrumpa en la investigación que se le estaba siguiendo en su contra, el juez pidió el desafuero. Y eso fue lo que votó la Cámara de Diputados, también por una mayoría
una mayoría importante, ¿no? Así que a partir de eso, cuando lo desaforaron, el juez lo detuvo. Ese fue el fin de la cuestión. Por supuesto que puede haber casos en que el juez no crea que haya que desaforarlo y que detenerlo, porque el imputado o el acusado en aquel caso estaría, digamos, cumpliendo los deberes de la justicia. En ese caso habría que terminar la sentencia y ahí sí el juez pediría el desafuero. En este caso no hizo falta. Solamente con un procesamiento y con la sospecha del juez de que puede llegar a perturbar la investigación, pidió el desafuero y la detención. Ahora, otro título que vemos hoy en los medios, lo aprovechamos, además usted es docente y explica clarito, y nos sirve aún aquello que no entendemos nada, ¿no? Dice, uno de los títulos que hay hoy es la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner quedó cerca del juicio oral, dice. Más cerca del juicio oral en el caso de las obras adjudicadas a un empresario afín, ¿no? Bueno, esto, ¿qué tan cerca está del juicio oral y qué significa que vaya a juicio oral? No, el juicio oral es una etapa dentro de un proceso penal en donde se terminaron de acumular todas las pruebas, el juez dictó el procesamiento y no queda más que la situación o la instancia donde se produce el juicio propiamente dicho, después de juntar todas las pruebas, de que el fiscal ha hecho la acusación, de que el juez le dio una semiplena prueba de la criminalidad del acto, queda el final, digamos, donde se ponen todas las pruebas a la vista, el fiscal hace la acusación final, circulan los peritos, circulan los testigos, el imputado o el acusado en este caso se defiende y se produce, digamos, el final en el sentido de la sentencia, una sentencia condenatoria o absolutoria, es el final del juicio, digamos. A partir de ahí, por supuesto, después sigue porque en Argentina tenemos varias instancias, lo que hace muchas veces que los juicios duren una eternidad, ¿no? Pero después del juicio oral, por supuesto, habrá la apelación, pero ahí por lo menos termina el juicio inicial, ¿no? Donde se presentan las pruebas, se presentan los peritos, los testigos y demás, y el juez falla en definitiva, ¿no? Termina con un fallo, absolutorio o condenatorio. Acá lo que dice la información es que la Sala Cuarta de la Cámara de Casación, integrada por los jueces Hornos y Borinsky, no hizo lugar a 3 recursos de queja y confirmó su procesamiento y dejó firme un embargo por 10.000 millones de pesos, ¿no? En este caso. Es por esto entonces que el título es que quedó más cerca del juicio oral. Bueno, lo que estamos viendo nosotros, repito, lo que estamos viendo es que la justicia se está desperezando. Me parece muy bueno esto. Después de muchos años de no querer meterse con cuestiones abiertas o políticas o con contenido político, causas de corrupción, la justicia ahora está investigando en tiempo real, no se está demorando, no está mirando para otro lado. Me parece, digamos, muy bueno para la República esto y para la independencia judicial. Me parece que los jueces deben actuar más rápido, no solamente cuando el Poder Ejecutivo o el gobernante deja el poder, sino me parece que tendrían que actuar sobre la marcha. Pero bueno, es la justicia que tenemos, la estamos mejorando y me parece que están receptando un poco el clima de lo que la gente está pidiendo, justamente mayor justicia. Como siempre es un gusto hablar con usted, doctor Castelo, Nos queda todo muy claro. Evidentemente tiene su pasión de docente y de ser didáctico en las explicaciones. Le agradecemos mucho. No, por favor, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Que tenga un buen día. Hasta luego. El doctor Guillermo Castelo, diputado provincial por Cambiemos, es marplatense, es abogado, escribano, docente universitario. Bueno, en mi caso, aquí en el programa nos tratamos de sacar las dudas que tenemos, ¿no? Y es bastante didáctico el doctor y nos explicó, porque estamos hablando de temas judiciales todos los días, o sea, que debido que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que Budó, que ahora Luis Federico Arias, en fin, le preguntamos más o menos, digamos, aquellas dudas que teníamos. Después teníamos otras, pero bueno, no sé si nos podrá responder el doctor, qué número va a salir en la quiniela, qué va a pasar el fin de semana, si va a haber sol o no va a haber sol, ¿Vos decís que él lo puede cómo va a salir el resolver a superclásico el domingo. Bueno, esas cosas se las preguntamos a la gente. Otro. En todo caso.